tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un especial de Entre Grillos. Vamos a hacer este episodio a pues prácticamente 24 horas de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el inicio de su segundo mandato, y vamos a platicar sobre las órdenes ejecutivas que firma, la importancia que tienen, y vamos a tener una plática a profundidad con Sergio Estrada, abogado internacionalista, experto en temas de derecho internacional y profesor también universitario. Vamos a platicar con Sergio sobre las implicaciones que tienen particularmente las órdenes ejecutivas que firma en torno a seguridad e inmigración. Disculparán que estoy súper mormado. Este, este clima me está matando, que les digo, no hay mucho que hacerle, pero pues bueno, ¿no? Vámonos con la información. Rápidamente les voy a resumir las órdenes que emitió Donald Trump, porque pues apenas en este arranque firma 26 órdenes ejecutivas en su primer día en el puesto. Para que se den una idea, en 2017 Trump solo firmó una orden ejecutiva en su primer día. Y Biden tenía el récord reciente, había firmado 9 en su primer día en 2021 y ahora Trump firma 26. Básicamente son algunos los temas en los que se enfoca: inmigración, seguridad nacional, aranceles, comercio, anula acciones ejecutivas que había establecido Joe Biden. Las políticas, tiene muchas acciones ejecutivas en políticas sociales, culturales, de energía, de medio ambiente, de gobierno y de libertad de expresión. A grandes rasgos se las platico. Las de migración, pues por un lado declaró la emergencia nacional en la frontera sur, calificó que había una invasión en la frontera sur, suspendió la admisión de refugiados por 4 meses y reinstauró la política de permanecer en México, prohibió la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes que no tengan estatus legal o visas temporales, permitió la pena de muerte para delitos graves cometidos por inmigrantes indocumentados, esto a nivel federal. Seguridad Nacional, aquí autorizó al ejército para reforzar la frontera con recursos y tropas. Va a mandar a tropas estadounidenses a que se hagan cargo de la seguridad en la frontera porque según él hay una invasión. Permitió designar a cárteles como organizaciones terroristas y pues ahí abrió la puerta para considerar acciones militares. De esto vamos a estar hablando en nuestra plática con Sergio. Pero también en temas de comercio creó el Servicio de Ingresos Externos para recaudar aranceles de otros países. Aquí con esta amenaza de imponerle aranceles a México, a Canadá, a China, pues bueno, ya creó una oficina para que se haga cargo de esos aranceles, aunque los aranceles los van a pagar pues los que lleven los productos a Estados Unidos, no México. Ordenó evaluar las relaciones comerciales con México, Canadá y China, bajo esta idea de que hay prácticas desleales, según él. Luego, en temas de lo que hizo para anular las acciones de Biden, en total fueron 78 las órdenes ejecutivas de Biden sobre equidad racial, cambio climático, migración, políticas de género, que él echó para atrás. Por ejemplo, revirtió el permiso para que haya personal transgénero en el ejército. En ese sentido, en políticas sociales y culturales reconoció solo dos sexos, limitando que haya políticas de identidad de género, eliminó programas federales de diversidad, equidad e inclusión, ordenó, ay, perdón, ordenó esto de que le llama embellecer la arquitectura cívica y reinstaurar nombres históricos como el de el presidente McKinley en el Monte McKinley. En energía y medio ambiente retiró a Estados Unidos nuevamente del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud y suspendió proyectos de energía eólica, mientras que priorizó la expansión de petróleo y gas natural. En temas de burocracia, pues implementó una congelación de contrataciones federales al estilo austeridad republicana. No va a haber nuevas contrataciones, pero ordenó el regreso de los empleados a las oficinas y creó este departamento de eficiencia gubernamental que va a estar a cargo de Elon Musk. Eh,
Y finalmente, en libertad de expresión y privacidad, prohibió la censura gubernamental bajo pretexto de combatir la desinformación. Ya el gobierno no puede censurar nada, que pues está bien, pero esto en realidad más que censura, pues también se utilizaba para limitar el discurso de odio, algo muy importante considerando, bueno, que el simio de Elon Musk haciendo el saludo nazi que en el meeting que luego salieron que no es el saludo nazi, que estaba lanzándole su corazón a la gente, perdón, pero esto es un saludo nazi. O sea, si quieres aventar el corazón, pues haces, no sé, algo así como si estuvieras lanzando un balón de americano, ¿no? Pero ese gesto que él hizo es un saludo nazi y es asqueroso, asqueroso ver sobre todo en el simbolismo del día, que este sujeto que está, el hombre más rico del mundo, dueño de Twitter, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, que está detrás de Trump y que tiene tanta influencia sobre Trump, no digo que maneje a Trump, ni mucho menos, pero sí tiene mucha influencia sobre Trump y que haga un gesto tan asqueroso como lo es un saludo nazi con lo que todo esto representa, me parece insoportable. Pero bueno, ahora el gobierno pues no puede censurar o bajo esta idea de que no va a censurar para combatir la desinformación, tampoco va a limitar los discursos de odio no digo como este, pero pues sí, ¿no? O sea, discursos de odio que hemos visto en fanáticos de Donald Trump. Y finalmente revocó autorizaciones de seguridad a críticos como John Bolton, ¿no? Estas medidas, pues, van a provocar una serie de reacciones legales y políticas, porque aunque el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder, pues aún así se espera que haya desafíos en los tribunales y, pues, también, obviamente, mucha crítica en la comunidad internacional, para lo que eso pueda servir. Y sin entretenerlos más, vámonos con la plática que tuvimos con Sergio Estrada. Les recuerdo, abogado internacional, profesor. A él lo pueden seguir en Twitter e Instagram como @cestradarojas. Se los escribo aquí abajo para que no haya bronca. Cestradarojas, lo pueden seguir en redes sociales si quieren. Vámonos con la plática. Saludo a Sergio Estrada, abogado con especialidad en Derecho Internacional y profesor del TEC de Monterrey. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues aquí listos para platicar sobre algunos de los detalles de estas órdenes ejecutivas que ha estado firmando como si fueran tortillería, ¿no? Donald Trump en su primer día sale una, pasa la otra, pasa la otra, pasa la otra. Ya nada más preguntaba, ¿no? ¿Esa de qué es? ¿Esa de qué es? Ah, sí. Y dale. Sergio, saca un montón de órdenes ejecutivas. Estábamos platicando justo antes de empezar a grabar que por ahí había anunciado que al parecer eran 11, pero ya al final no he podido checar bien cuántas fueron, pero alrededor de 11 órdenes ejecutivas enfocadas con el tema migratorio. También saca esta orden ejecutiva designando a los cárteles del crimen organizado, a los cárteles del narcotráfico, perdón, como organizaciones terroristas. Tú, a grandes rasgos, ¿cómo ves este cambio, ¿no? En lo que puede representar pues la estrategia o la política estadounidense en torno al tema de seguridad e inmigración? Ahorita entramos a los detalles, pero a grandes rasgos. A grandes rasgos, yo diría que oficializa o formaliza una visión que ya se estaba gestando desde hace tiempo desde Estados Unidos de que los cárteles, más allá de representar una amenaza a la seguridad pública, que eso es más que evidente, son además una amenaza a la seguridad nacional. O sea, su trascendencia, el impacto de sus operaciones va más allá de amenazar la paz pública, sino que genuinamente representa una amenaza para la estabilidad del Estado, ¿no? Que es de lo que estaríamos hablando en seguridad nacional. Entonces diría que lo formaliza, y creo que se hizo mucho ruido en este tema antes de ayer, digo, se sigue haciendo, pero lo que quiero decir es ruido como muy desenfocado, porque, y lo llegamos a platicar tú y yo antes de la toma de protesta de ayer, no sabíamos específicamente qué quería decir designar a las organizaciones criminales de los cárteles como organizaciones terroristas. Sí. Ahorita si quieres platicamos un poco más de eso, pero o sea, no teníamos mucha idea de en qué contexto venía esta designación, ¿no? Si era una cuestión retórica, si era una cuestión política, si era una cuestión de derecho penal. Ahora ya tenemos una idea.
Entonces esto abona y es bueno tener esta conversación hoy y no ayer o antier, porque Sí. ya tenemos una idea más clara de qué estamos hablando. Pero creo que para contestar concretamente tu pregunta en sentido amplio, pues básicamente formaliza una visión que ya muchos comparten sobre lo que implica la actividad y la operación de los cárteles como una amenaza ya mucho más seria a la estabilidad del Estado y no solamente una cuestión de criminalidad común. Perfecto. Y aprovechando que tocas ya el tema, creo que es de los temas en los que más se ha fijado la opinión pública este tema de la designación como terroristas, ¿no? Para empezar, ¿qué es terrorismo, no? Porque lo hemos platicado en el podcast muchas veces, que pues es muy difícil de aterrizar cuándo es un grupo terrorista, cuándo no. Obviamente partimos de una definición legal, pero bueno, de entrada pues tienes este impacto de estos grupos, o sea, grupos que a veces pueden ser el terrorista tradicional, ¿no? Al Qaeda tirando las Torres Gemelas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está la línea entre Al Qaeda tirando las Torres Gemelas y el Cártel Jalisco poniendo coches bomba en Michoacán o Sinaloa, no sé, ¿no? O sea, las cosas que hemos visto, drones con explosivos, ¿no? ¿Qué es terrorismo? Claro, y creo que, y qué bueno que empiezas por ahí, aquí es donde tenemos el primer gran reto, que básicamente yo lo resumiría a, no tenemos una definición única de terrorismo, tenemos muchos instrumentos diferentes, tanto nacionales como internacionales, que definen terrorismo. A grandes rasgos, o sea, lo que podemos encontrar como un elemento en común, como esta línea transversal de a qué se refieren todos con terrorismo, tiene que ver con la raíz de la palabra, ¿no? Terror. En esencia, el terrorismo hace referencia, más que a la caracterización de un grupo, a los métodos que utiliza un grupo para llamar la atención o para operar. Y cuando nos referimos al terror, justamente queda más clara esta conexión. Cuando hablamos de un grupo terrorista, es un grupo que utiliza métodos orientados a generar terror entre la población, y aquí es donde nos empezamos a dividir en opiniones. ¿Para qué causas terror? Para cumplir con tu actividad principal, por ejemplo, en el caso de los cárteles del narcotráfico se dice es que no son organizaciones terroristas porque el fin que persiguen es lucro y el terror que producen es una consecuencia de la actividad criminal, pero no es su objetivo principal. O producen terror en la población o en las instituciones públicas o privadas con la intención de encaminar a las autoridades a tomar ciertas decisiones o a no tomarlas. Es decir, que a través del terror busco reconocimiento político, busco un proceso de liberación de un grupo, busco llamar la atención sobre una causa, etc. Entonces, aquí es donde empieza toda esta ambigüedad de significados. Entonces tenemos, vamos, el concepto de terrorismo es tan complejo que incluso a nivel internacional no tenemos en instrumentos o tratados internacionales una definición única de terrorismo que nos sea pues verdaderamente útil para trabajar el concepto. Tenemos algunos instrumentos, por ejemplo, sobre o que pueden definir terrorismo en función de los ataques que se hacen a aviones, a vías de comunicación aéreas, ¿no? Que ahí más o menos nos queda claro por qué sí se alcanza un concepto por lo menos funcional de terrorismo, porque finalmente la actividad del transporte aéreo es por su propia naturaleza casi internacional. Entonces ahí sí es necesario encontrar un concepto funcional de terrorismo en ese tema, o financiamiento del terrorismo o de organizaciones terroristas, que también hay algunos instrumentos. También tiene sentido justamente porque los flujos de capital también viajan en tres fronteras. Entonces, en estos dos temas es muy natural que hayamos encontrado conceptos funcionales de terrorismo. ¿Y a qué me refiero con funcionales? Es decir, conceptos que nos sirven en el contexto de estos instrumentos, pero no buscan definir el concepto de terrorismo más allá de ellos. Nos funcionan para combate al terrorismo en aeronaves, o combate al terrorismo en operaciones financieras internacionales, pero no está definiendo terrorismo en su sentido más amplio, es decir, son conceptos acotados a la utilidad que pueden tener dentro de estos conceptos.
Incluso cuando se discutía el Estatuto de Roma, los crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crimen de genocidio, crimen de agresión, se llegó a comentar incluir terrorismo o piratería, pero ahí está este enorme reto otra vez. ¿Cómo encontramos una definición como tipo penal de terrorismo que nos satisfaga a todos? Algunos países, México, Estados Unidos, por ejemplo, tenemos terrorismo doméstico o terrorismo internacional también. Entonces, justo esa es la parte medular del problema. ¿Cómo definimos terrorismo? Y si nos enfocamos a esta visión un poquito más material, a terrorismo es en función de los métodos que emplean. Los cárteles son organizaciones terroristas. Si queremos extender el concepto de los métodos del terror a cualquier actividad que genere terror entre la población, casi cualquier actividad criminal va a caer en terrorismo. O sea, hasta el asalto a mano armada en la vía pública, pues claro que le causa terror a la población, ¿no? Inhibe a la gente a salir a la calle la posibilidad de que te puedan asaltar, o inhibe a la gente a caminar en ciertas calles de noche porque sabes que en esa calle asaltan. Entonces, extender el concepto del terror. O sea, sí, pero digo, hay una diferencia entre un asalto a mano armada ahí en la calle y que vayan y tiren un cuerpo desmembrado o a un ex policía frente al Congreso, como acabamos de ver en el caso de Sinaloa, ¿no? O sea, sí hay hechos que son mucho más terroríficos. Que tienen el mensaje de aterrar no solo a la ciudadanía, sino particularmente, por ejemplo, ese caso, el policía que platicábamos en el podcast del lunes, que van y lo echan frente al Congreso, y luego publican un video de él siendo torturado y sacando la sopa de quién sabe si era verdad o no contra el gobernador. Pues eso sí ya trae un mensaje que va encaminado a influir en las decisiones de la cúpula política, ¿no? Claro, y ahí es cuando agregas el elemento de intención. Entonces ya no solamente es el método que genera terror, que insisto, o sea, cualquier actividad criminal puede generar terror, por eso el concepto no puede ser tan amplio, y agregas el elemento de la intención. ¿Genero terror para qué? Y otra vez, vale la pena hacer ese análisis con los cárteles del crimen organizado. De manera ordinaria, en el terror que causan sus actividades, ¿lo hacen con la intención específicamente de causar terror o es una consecuencia del crimen que provocan? El caso que mencionas de Jalisco, y me queda clarísimo, ¿no? Hay una intención de llamar la atención a través de un acto terrorífico de las autoridades o de la población civil. Todas estas actividades, o más bien todas las actividades que realizan los cárteles, siempre son encaminadas al mismo propósito, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que para designar una organización como terrorista, todos sus actos tienen que estar encaminados a causar terror para llamar a las autoridades a tomar cierta decisión. Ni todos, ni uno solo. Y ahí es otra vez donde nos encontramos esta ambigüedad. O sea, es muy difícil definirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues finalmente queda en la percepción de quien los persigue, designarles como terroristas. Y todo esto para decir, pues está en su derecho Estados Unidos de designar como terroristas a las organizaciones que estime que cumplen con los criterios establecidos en su legislación. Este acto de Donald Trump, aunque sea llamativo, no es un acto metalegal, es un acto enmarcado dentro de un conjunto de normas que le permiten a las autoridades de Estados Unidos designar a ciertos grupos bajo ciertos criterios como organizaciones terroristas. Ok, ahora, al ser designados terroristas, van brevemente 4 de las principales herramientas que puede utilizar el gobierno gringo. Por un lado, puede congelar bienes en las instituciones financieras gringas. Por otro lado, puede imponer sanciones, procesar penalmente a quien le dé apoyo, no solo a los integrantes, sino también a quien le dé apoyo a estas organizaciones ahora consideradas terroristas, aplicar restricciones migratorias a integrantes de la organización o personas vinculadas, y tal vez la que aquí ha llamado más la atención, se pueden justificar acciones militares. Aquí hablaremos en un ratito de los casos, por ejemplo, de Al Qaeda e ISIS, ¿no? Que son 2 ejemplos de Estados Unidos utilizando estas herramientas. Pero de entrada, de estas, en general, de las medidas que se pueden aplicar a partir de la designación de estos grupos como terroristas, ¿qué cambia conforme a lo que ya había, ¿no? O sea, antes los acusaban y procesaban por narcotráfico, ¿no? Por crímenes contra la salud y bla, bla, bla.
ahora como terrorista? ¿Hay algo que cambie en cómo se les ataca penalmente, jurídicamente? Sí, sí cambia y esto es muy importante y lo mencionas muy bien. El cuarto punto que mencionas creo que es el que más ha llamado la atención, por lo menos en México, la posibilidad de utilizar la Fuerza Armada extraterritorialmente o específicamente en México para combatir a estos grupos. Yo creo que es el que ha llamado más la atención y también el que se escapa más de la realidad, porque no es correcto que esta designación lleve inmediatamente a esa consecuencia. Ni de cerca, o sea, basta con leer las órdenes que se firmaron ayer para ver en qué contexto se enmarcan. El instrumento principal que está utilizando aquí el presidente es su legislación sobre migración y nacionalidad. Y tiene consecuencias primordialmente designar en este marco legal a las organizaciones como terroristas, que ojo otra cosa, tampoco ha designado todavía específicamente a ninguna organización. Más bien está dando un plazo para que las autoridades, incluyendo la Fiscalía General de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, hagan una lista de las organizaciones que caerían en esta categoría, pero todavía no ha mencionado una en concreto. Sí. De México, menciona las maras salvatruchas, por ejemplo. Entonces... Y al Tren de Aragua, ¿no? De Venezuela, exacto. Pero tengo entendido que hay 9 cárteles que están en la lista, pero, o sea, oficialmente no han dicho ninguno. Claro, puede irse nada más contra Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los principales. Se manejan la posibilidad de que sean esos 2, que sean 4, que sean esos 2 más el cártel del Golfo y el cártel del noreste. Y bueno, en general son 9 grupos identificados como cárteles por los gringos, ¿no? Pero bueno, falta ver a cuáles ponen en la lista. Exacto, entonces de entrada no sabemos qué cárteles entran, pero ya por lo menos esta orden inicia un proceso en el cual las autoridades de Procuración de Justicia y de investigación de inteligencia financiera van a empezar a elaborar esta lista y proponer cuáles van a incluirse como organizaciones terroristas internacionales. Consecuencias reales y directas de esta designación: amplía el catálogo de herramientas de las autoridades de Estados Unidos, particularmente las autoridades de Procuración de Justicia y las autoridades del Tesoro, para perseguir a estas organizaciones, y amplía el catálogo de personas que pueden ser vinculadas y sujetas de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos. En concreto, básicamente a partir de que se designen las organizaciones, cualquier persona que provea un apoyo material a estas organizaciones designadas como organizaciones terroristas internacionales puede ser sujeta de investigaciones o de sanciones por este apoyo material que están brindando. ¿Qué quiere decir? Y ayer estaba leyendo sobre este tema. Más que una confirmación, es una pregunta. Por ejemplo, si una persona, un grupo de personas que buscan cruzar a Estados Unidos de manera irregular, le pagan a un cártel para que les traslade, pues darle dinero es una forma de apoyo material, estás financiando una actividad, ¿no? Eso te convierte a ti en una persona que está financiando el terrorismo. Pues bajo esta legislación podría ser. O sea, porque estás brindando un apoyo material, estás participando en una actividad, pero realmente pues tú eres una persona migrante. Revictimizando a los migrantes, ¿no? Así es, digo, no quiero decir que vaya a pasar, pero quiero decir que... Pero puede pasar. Oye, pero para eso, si a esas vamos, si tú eres un empresario, o sea, si tú tienes un negocio de... Pago de piso. Una pollería en Guerrero, y te exigieron pago de piso y por algo los gringos tienen esa información, entonces tú puedes ser acusado, o sea, teóricamente puedes ser acusado de terrorismo. Así es, o sea, estás brindando un apoyo material a la organización y puedes caer dentro de este supuesto. Perdón. Otras implicaciones pueden ser, por ejemplo, las cuestiones de migración. Esto puede generar obstáculos para que ciertas personas puedan solicitar su visa o viajar a Estados Unidos por establecer este vínculo con las organizaciones terroristas internacionales, lo que le decías perfectamente, el pago de piso, etcétera. Entonces, básicamente esto es a lo que se aboca esta designación, a cuestiones de persecución o procuración de justicia y cuestiones financieras. Congelar activos de organizaciones o de personas que provean un apoyo material a estas organizaciones.
Es decir, tiene que ver más con ampliar el catálogo de herramientas legales y el catálogo de personas vinculadas a las organizaciones que como tal autorizar alguna actividad militar de Estados Unidos fuera de su territorio. Es decir, hay que acotar ahí el marco legal del que están hablando es básicamente leyes financieras y de migración y nacionalidad. Ok, antes de entrar a la parte de los militares que mencionas que no es el foco, ¿no? Entonces, o sea, técnicamente esto le permitiría a Estados Unidos que ya sea que tú eres un migrante, ya sea que tú eres un empresario, o alguien que tuvo que pagar derecho de piso, o alguien que, no sé, o sea, tuvo que pagar, no sé si hasta, oye, te secuestraron y tuvieron que pagar tu rescate, pues la apoyaste a los cárteles, no sé, o sea, ya creo que ya podemos llevarlo al absurdo, el argumento, pero pues todas esas cosas no solo hacen que los gringos te puedan meter cargos para perseguirte, sino te pueden quitar la visa, si es que tienes visa, te pueden, si tienes lana en Estados Unidos, adiós lana en Estados Unidos, o sea, cualquier vínculo que haya, ya está fuerte. Y está fuerte, pero siento que no está tan directamente, o sea, no sé hasta qué punto eso sirva a los gringos para, tal vez eso escapa más allá de esta plática, pero más como pregunta retórica, pero hasta qué punto esto le permite a los gringos atacar a los cárteles de manera más eficiente, ¿no? O sea, pero bueno. Pues tal vez sí, por eso yo no descartaría vamos, por eso empezaba diciendo, creo que esto formaliza algo que ya se estaba gestando, no solamente desde el lado republicano, creo que incluso desde muchos lados, incluso desde nuestro lado de la frontera, hemos cada vez más dejado de observar el fenómeno del narcotráfico como una cuestión de seguridad pública y verdaderamente ya como una amenaza a la seguridad nacional. Si hay cosas interesantes que leer en esta orden que firma ayer el presidente Trump es, por ejemplo, un párrafo donde dice que los cárteles realizan funciones cuasi estatales en el territorio mexicano. Es decir, ya no estamos hablando de una amenaza a la seguridad pública, es algo más alta. Hay vendedores de droga en mi colonia, ¿no? Ya estamos hablando de que genuinamente pueden generar desestabilización del Estado y de sus instituciones políticas y jurídicas. Esta designación pues solamente formaliza esta conceptualización. Ahora, ¿a qué te puedes enfrentar? Puede ser también, y perdón por el término, pero puede ser una banalización del concepto de terrorismo. Es decir, si estas organizaciones no las concebimos genuinamente como terroristas, como organizaciones terroristas nivel Estado Islámico, nivel Al-Qaeda, estamos ampliando este concepto de terrorismo y aplicarlo forzadamente a un fenómeno que no deja de ser grave, pero no es terrorismo, suponiendo que así lo conceptualizamos, pues estamos a lo mejor actuando en perjuicio de delimitar adecuadamente este concepto y sumando la ambigüedad que de por sí ya carga a nivel internacional, ¿no? Eso será una valoración que cada quien pueda hacer estudiando este fenómeno, pero sí es delicado. Ahora, ¿abona para una mejor persecución? Pues sí, de alguna manera, ¿qué sirve? Si Estados Unidos, pues el país más poderoso del mundo, designa estas organizaciones como terroristas, esto puede alentar a que otros países compartan más información sobre la operación de estas organizaciones y a lo mejor ayuda a un combate desde un punto de vista de flujos de dinero, flujos de armas, apoyo que reciben desde otras organizaciones. No es secreto para nadie que estas organizaciones están vinculadas a organizaciones en Centroamérica, a organizaciones en Sudamérica, incluso a algunas organizaciones en Europa. Entonces, a lo mejor esto incentiva que algunas agencias de procuración de justicia, algunas agencias de inteligencia tengan un mayor incentivo para colaborar con los Estados Unidos compartiendo información sobre estas actividades transnacionales. Eso es un aspecto positivo desde algún punto de vista, ¿no? Mayor cooperación internacional para el combate a estas actividades. Ahora que lo mencionas, sí, y me surgieron dos ideas mientras hablabas. Una es, o sea, hasta qué punto también esto pueda desincentivar
a los políticos, ¿no? O sea, políticos que muchas veces sabemos que tienen la lana ya, ¿no? Entonces, bueno, tal vez puede servir en ese sentido. Y dos, no sé si esto, o sea, hablamos de recursos financieros, pero no sé si esta designación afecte, por ejemplo, en el flujo de armas, ¿no? Que es uno de los grandes temas que México le ha traído contra Estados Unidos y contra las armeras gringas, ¿no? Y que están en cortes y demás. No sé por ahí si le pueda llegar a servir a México como para dificultar que las armeras vendan las armas. Sí, y eso es algo positivo. Finalmente es brindar un apoyo material a la organización. Si las armeras de Estados Unidos, por ejemplo, en este tema del tráfico de armas, la acción que ha seguido México, la demanda de armas de Estados Unidos, yo tengo ahí una visión un poco crítica sobre cómo se ha seguido ese tema, pero con esta designación creo que se abre una vía donde es más difícil que las armeras de Estados Unidos, que están participando en un mercado legal, y esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Las empresas que venden armas en Estados Unidos, obviamente cumpliendo con sus permisos y las reglas, lo están haciendo en el marco de un mercado legal, es decir, no están actuando ilegalmente por vender armas, pero si tienen un conocimiento razonable de que estas armas van a terminar en manos de estas organizaciones, pues tal vez ahí sí tienes una vía más eficiente para perseguir a estas armeras en Estados Unidos de lo que tenías anteriormente, ¿no? Donde tal vez era más excusable que no supieran que el arma que estaban vendiendo en Texas iba a terminar en manos de un narcotraficante en Michoacán. Ahora, haciendo trabajar a todas estas agencias de inteligencia y de seguridad de manera colaborativa, tal vez tengas mejores herramientas. Entonces, por ese lado, no veo un riesgo, y en todo caso, tampoco quiero decir que lo veo positivo, porque apenas salió la orden, vamos a ver cómo se implementa, pero hay una oportunidad ahí de hacer una persecución del crimen organizado de una forma más integral y más completa. Y además el crimen organizado y el narcotráfico y el terrorismo son operaciones transnacionales. ¿Qué quiere decir transnacionales? Que aunque se pueden iniciar en un país, pero sus efectos se extienden alrededor de otros. Es imposible perseguir estas conductas criminales sin cooperación entre los estados, porque no se agotan dentro del territorio de uno solo. Tienes una participación y tienes efectos en diferentes territorios, con diferentes marcos legales, con diferentes tipos penales, con diferentes instituciones de procuración de justicia. Entonces, si no hay una colaboración, se vuelve muy difícil. Aquí el incentivo que le veo positivo de designarlas como terroristas es, pues de alguna manera puede jalar a que haya una mayor intención de colaboración desde las autoridades. O sea, por un lado ha sido, los designamos terroristas y estas órdenes ejecutivas. Por otro lado, también Marco Rubio, el futuro, no sé si ya es secretario de Estado, el secretario de Estado de Trump, que canciller, pues, para términos, para lo que representa para aquí en México, ha dicho que pues él espera cooperar con el gobierno. O sea, a pesar de este discurso y a pesar de esta postura súper dura con México, pues Marco Rubio mantiene la puerta abierta a la cooperación. Claro, porque como bien dices, es necesaria. O sea, los gringos no podrían cambiar. Pero, pues, con López Obrador tuvimos una política de bajar la cooperación a niveles no vistos en muchos años, particularmente en el tema de narcotráfico. Entonces, pues por ahí podría ser como un salvavidas, ¿no? Para Claudia Sheinbaum, para el gobierno de México, de pues entrarle a jugar juntos, ¿no? A cooperar para intentar combatir a los cárteles, claro, a través de esta designación. Y yo creo que si hay un ánimo de cooperar, vamos, la cooperación siempre va a ser positiva, siempre. Más allá del discurso, ayer me preocupaba, pero también lo entiendo como lo que es, como discurso político, este tema de que esta designación no íbamos a permitir que afectara a nuestra soberanía. Y digo, me preocupa en el sentido de que me parece un despropósito mencionarlo de esa manera, porque pues es casi institucionalizar al crimen organizado y decir, la forma en la que tú los designes afecta a mi soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué lo afectaría? O sea,
no son entidades del Estado, no está diciendo que el Estado es terrorista, no es una acción que inmediatamente implique una invasión de facultades. O sea, como decía, lo está designando en el marco de la legislación estadounidense. No implica, y hasta ahorita como lo estamos viendo en la orden, y como viene en la legislación estadounidense, no implica acciones extraterritoriales. Es decir, yo no veo por ningún lado aquí una invasión de la soberanía, veo un Estado actuando en ejercicio de sus facultades legales. Ya como venga la implementación es algo que ya podemos después con más claridad discutir. Pero en Ahora, este momento yo no veo el problema. Ahora, y para entrarle, para no dejar de mencionar esta parte de lo militar, sí, si bien la orden trae eso, justo cuando la está firmando, le preguntan los reporteros si utilizaría a estos escuadrones de fuerzas especiales contra los cárteles y pues muy Trump, ¿no? Pero él dice que sí, bueno, no lo descarto, podría pasar, que ya lo había dicho antes, ¿no? Pero bueno, lo menciona justo en el momento de la firma. Y aquí, pues sí menciona, o sea, aunque la orden que firma se enfoca en lo financiero, se enfoca en lo que ya platicaste, pues sí permitiría o justificaría que Estados Unidos llevara a cabo acciones como las que hizo en Pakistán para matar a Osama Bin Laden con un escuadrón de fuerzas especiales, o el uso de drones en Siria e Irak contra el Estado Islámico, ¿no? Yo no creo que directamente de esta orden venga como consecuencia automática que se justifica o se legitima. Vamos, puede ser un paso en esa dirección, probablemente, pero hay una serie de condiciones que tienen que darse todavía mucho antes de eso. Y muchos de los escenarios con los que han buscado hacer un símil de si las organizaciones criminales en México son terroristas, entonces también Al Qaeda lo era, y por lo tanto pueden invadir México como invadieron Afganistán, ¿no? Creo que eso puede ser un poco simplista, porque son circunstancias completamente diferentes. Vamos, todo el tema, por ejemplo, de la guerra contra el terrorismo se detona como consecuencia de uno de los, o el peor ataque terrorista que ha visto Estados Unidos en su territorio. O sea, la magnitud del evento, pues es algo sin precedentes. Los asesores de Trump han estado, o sea, yo he visto varias entrevistas en las que los que hoy son el equipo de Trump, el subsecretario de política de Departamento de Justicia, de Defensa, perdón, diciendo así que es que, o sea, el fentanilo ha matado mucha más gente que las Torres Gemelas, ¿no? O sea, ellos mismos hacen este símil, ¿no? Entonces, por ahí definitivamente ha venido el compararlo, ¿no? Y el decir, bueno, es algo que en una de estas este cuate podría llevar a cabo. Sí, y digo, y a lo mejor no te voy a decepcionar porque ya me conoces, pero te decepciono por conservador y por cauteloso y moderado. Pero ese tipo de comparaciones son muy útiles a nivel político, pero son materialmente irrelevantes cuando ya hablamos de políticas concretas, ¿no? Por ejemplo, las armas pequeñas y ligeras matan a más personas al día que todas las armas de destrucción masiva que se han desplegado en la historia, ¿no? Y sin embargo no tenemos un combate tan fuerte a las armas pequeñas y ligeras como lo tenemos tenemos prohibidas las armas químicas y las armas biológicas, pero no tenemos prohibidas las armas pequeñas y ligeras. Entonces son comparaciones que sirven para llamar la atención y como profesor tú lo sabes y yo también, sirven para iniciar como la primera línea en una conferencia y llamar la atención sobre una problemática. De eso a cómo conviertes eso en política pública, cómo utilizas esos argumentos para justificar política pública, si hay un trecho muy largo. Estados Unidos ha sido, y no solo Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos ha sido muy renuente en las últimas décadas a operaciones militares que impliquen boots on the ground, ¿no? Esta idea de poner soldados en el territorio, ¿no? Y la última experiencia que tuvieron con ese tema, que es básicamente Afganistán, pues ahí están los resultados, ¿no? Apenas fueron muchos años de tratar de pacificar un país y apenas se retiraron, la situación se volvió otra vez inestable. Entonces, no hay buenas experiencias recientes con este tipo de operaciones. A nivel opinión pública, no son operaciones tampoco pues atractivas. En un principio sí. Cuando las invocas, sí apelan a este nacionalismo y militarismo muy arraigado en la sociedad estadounidense, pero se desgastan rápidamente.
porque empiezan a impactar mucho en la vida de personas y de familias, ¿no? Tener a tus familiares combatiendo una guerra que no se ve que tenga fin y que no se ve que tenga propósito, tan lejos de casa y tan lejos de tus intereses más inmediatos, rápidamente desgasta y rápidamente se vuelve impopular. Por eso ha habido mucha resistencia a operar, no operaron así en Siria, no están operando así en los territorios ocupados palestinos. O sea, están brindando un apoyo al Estado de Israel, pero ese apoyo no implica, ni se ve que vaya a implicar en el futuro cercano, poner verdaderos operativos en el terreno, ¿no? Es un apoyo financiero, es un apoyo en armas, es apoyo logístico, pero no llega a ese grado. Por eso digo, hacerlo, si no lo han hecho en estos escenarios donde está tal vez hasta más justificado por el entorno de inseguridad, de inestabilidad, etcétera, hacerlo en la frontera sur, en el país inmediatamente vecino, claro. A mí me parecería más un riesgo que... Pero ahí estamos hablando de una invasión de escala completa, ¿no? Así, tropas y aviones y tal, que además se ha utilizado antes para derrocar gobiernos como el de Saddam Hussein en Irak, ¿no? Para derrocar al talibán en Afganistán, aunque luego el talibán acabó ganando esa guerra, ¿verdad? Pero acá también, por un lado, la operación, Osama no lo matan en Afganistán, lo matan en Pakistán, en una operación certera, ¿no? Así como cuchillo, como bisturí. Entraron, mataron, salieron, ¿no? Si algo dejó militarmente como legado Obama fue pues la guerra de los drones, ¿no? La necesidad de justo una de los principales puntos negativos de mandar tropas es que pues esas tropas se mueren, ¿no? Se pueden morir. Pero los drones, pues no. Entonces, mandas un dron que bombardeen ahí en la sierra el laboratorio, la casa de seguridad o algo. O sea, yo no veo tantos puntos negativos para que Trump diga, mejor no. De ahí a que sea realista es otra cosa, ¿no? Pero creo que es una herramienta que a Trump le puede parecer muy atractiva y considerando sobre todo que pues él no tiene en mente este tema de que los cárteles, si los descabezas salen más cabezas y crece la violencia, a él no le importa eso, ¿no? Entonces creo que sí lo podría ver como una posibilidad. A ver, yo creo que es una posibilidad. El simple hecho de que lo mencione públicamente nos obliga a valorarlo, ¿no? O sea, sería también ingenuo y necio de mi parte decirte descartarlo completamente porque lo mencionó él, ¿no? Y si lo menciona el presidente de Estados Unidos públicamente, pues simplemente no lo vas a descartar de un escenario de análisis, ¿no? Eso sería absurdo. Ahora, estos otros eventos, y a lo que te refieres justamente con estos ataques, básicamente son ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de ejecuciones extrajudiciales ocurren en un contexto muy particular, se dan en un contexto de un marco de conflicto armado. Conflicto armado definido legalmente, no hablando así a nivel lenguaje común, sino hablando técnicamente, un conflicto armado entre Estados Unidos y una entidad no estatal, en este caso Al Qaeda o el Estado Islámico, etcétera. En ese caso de un conflicto armado, el parámetro legal para evaluar lo ilícito o lo lícito de un homicidio, pues es básicamente si estás atacando a un combatiente o no combatiente. Perdón por ponerme tan técnico, pero lo simplifico. O sea, en una situación ordinaria de paz, la privación de la vida se considera homicidio y no está justificada, excepto por dos circunstancias, que pueden ser la legítima defensa, como es en el caso mexicano, o la pena de muerte, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay pena de muerte en algunos estados, y en ese caso la privación de la vida no es ilegal porque está justificada por un marco legal en esas circunstancias particulares. Y la legítima defensa... quiere ahora regresar que Trump quiere volver. Pero eso es otro tema, ¿no? Justo. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de México, el homicidio tiene una causa de justificación cuando ocurre en legítima defensa, y hay condiciones para la legítima defensa. Cuando tienes un conflicto armado declarado, o sea, una situación de conflicto armado legalmente hablando, ese parámetro que justifica la privación de la vida se amplía y entonces puede ser legítimo privar de la vida a quienes están combatiendo en un conflicto armado. Entonces, si tú entiendes a Osama Bin Laden como parte de un grupo armado no estatal que está en un conflicto con Estados Unidos, pues es legítimo
privarle de la vida en tanto que es combatiente. Pero a ver, o sea, Estados Unidos tengo entendido que desde la guerra con Vietnam no declara formalmente la guerra a nadie, ¿no? O sea, a ningún país y mucho menos a ningún grupo armado. Lo ha hecho retóricamente en la guerra contra el terror, pero legalmente no le declaró la guerra a Al Qaeda ni al Estado Islámico, y eso no evitó que los fueran a matar, ¿no? Y ¿sabes por qué? Este tema de la declaración de guerra es medio decimonónico. De hecho, ya son pocos los países que declaran formalmente la guerra como tal. El parámetro legal actual y al que se acogen todos los estados, incluyendo Estados Unidos, es básicamente el parámetro que está establecido en lo que llamamos los convenios de Ginebra, ¿no? Estos tratados internacionales que regulan la Fuerza Armada, las actividades que se pueden realizar o no en un conflicto armado. Ahí está el marco legal. Estados Unidos es parte de esos 4 tratados. Todos los países del mundo son parte de esos 4 tratados. Entonces, como que el parámetro legal ya está tan claro y no es, bueno, tan claro. Sí, me van a matar mis colegas de derecho humanitario si digo tan claro, pero, o sea, ahí está, ya lo han suscrito todos los países del mundo, que se vuelve casi insubstancial declarar la guerra, porque si maulla como gato, camina como gato, se ve como gato, pues es gato, ¿no? Y el parámetro ya te lo están dando estos tratados internacionales. Claro. Por eso no tiene mucha relevancia si declaran formalmente la guerra o no. El tema es si están participando. Aquí hay una película que lo ejemplifica muy bien. Y voy a insistir mucho sobre este tema del derecho internacional y ahorita te explico por qué. Pero la película de Vice, esta película sobre Dick Cheney que protagoniza Christian Bale, sí, ajá, le dedico una parte muy importante de la película a toda esta construcción legal que hacen de cómo están combatiendo a Al Qaeda en Afganistán. ¿Por qué es relevante? Porque la película ejemplifica algo que creo que muchas personas pasan por alto, que es, a veces pareciera que los estados actúan arbitrariamente y muy cínicamente en contra del derecho internacional. Y me sumo, a mí también me frustra mucho ver que se toman ciertas decisiones que desde mi perspectiva son contrarias a derecho internacional a todas luces. Lo que a veces pasamos por alto es que los estados también le dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero a buscar argumentos cuasi jurídicos o metajurídicos que busquen enmarcar sus acciones, exacto, dentro de un parámetro legal que nos puede parecer ya rayando en lo absurdo, pero no ubico ningún estado que actúe cínicamente en contra del derecho internacional. Aún el estado que pudiera parecer más cínico, si buscas tantito, así es. Sí, pues ahí tenías a Putin diciendo que la Ucrania está controlado por los nazis y no sé qué jaladas. O sea, en lugar de decir, sí, quiero conquistar Ucrania, ¿no? O sea, le busca una manera de argumentarlo, ¿no? Sí, o la población ucraniana lo está pidiendo. Pero fíjate que no sé si Trump vaya a hacer ese caso. O sea, chance el aparato burocrático estadounidense sí, pero un Trump que ha dicho, pues vamos a agarrar el canal de Panamá y Groenlandia me encanta, entonces Groenlandia yo creo que lo vamos a agarrar también. O sea, no sé si un Trump va a sentirse limitado o va a sentir la necesidad de justificarlo. Tal vez una vez que Trump tome una decisión, pues ya toda la burocracia gringa es como de, ok, ¿cómo la justificamos rápido ahorita, no? Eso va a pasar. Pero Trump no lo siento como que él diga, ok, bueno, pues no los voy a poder matar a los chapitos tan rápido, pero deja ver cómo le va a valer. A ver, si un estado asesina a una persona sin causa justificada, es una ejecución extrajudicial, es una violación de derechos humanos, es un crimen por quien lo haya ejecutado y quien lo haya ordenado. Eso es más allá de toda duda, ¿no? Hoy, el presidente de Estados Unidos no puede firmar una orden ordenando con un ataque de drones asesinar al líder de un cártel mexicano. Sería violatorio de todo, incluso de la misma legislación de Estados Unidos, de la de México, el derecho internacional, absolutamente todo. Sí, ¿tú dirías que Trump estaría, o sea, el presidente de Estados Unidos estaría como de cierta manera limitado a emitir esa orden? Todos lo están, todos los líderes del mundo lo están. A veces, los presidentes, los jefes de Estado, las jefas de Estado, jefas de gobierno, son la cara más visible del Estado, pero en estos procesos de toma de decisiones de entidades tan complejas como son los Estados, hay toda una maquinaria que les rodea, ¿no? Y Trump es una persona muy llamativa, llama mucho la atención con los comentarios y con el lenguaje que utiliza, pero Estados Unidos también es una democracia, es un Estado formado por instituciones, burocracias,
consolidadas a lo largo de muchos años. Entonces siguen ejerciendo un poder y un peso real. Sí, sí, el presidente tiene mucho poder en Estados Unidos, yo creo que más incluso que en México. O sea, sí tiene un marco legal muy amplio donde puede operar legalmente, políticamente y materialmente, ¿no? Más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que dictan los juegos de peso político, lo puede hacer. Pero sí creo que hay otros factores detrás, ¿no? Que pueden limitar un poco esta arbitrariedad con la que puede operar. Pero al día de hoy, designar o decidir el asesinato de una persona en el territorio mexicano en una operación extraterritorial sería ilegal, incluso bajo los parámetros de la legislación de Estados Unidos. Si tú puedes armar una construcción legal donde digas estamos en un conflicto armado contra los cárteles de México y estas personas son combatientes, los conflictos armados no internacionales no se limitan a un territorio del Estado, sino a donde se llevan a cabo las hostilidades, bajo ese parámetro dirías... Lo puede justificar. Exactamente, que es básicamente lo que pasó con Osama Bin Laden. O sea, lo justificas una ejecución extrajudicial bajo un parámetro legal donde esa ejecución sí tiene una justificación legal y no es arbitraria. Pero tienes que hacer esta construcción. Yo no quisiera estar ahorita en el Departamento de Estado, en el equipo jurídico, pensando cómo justificar estas acciones. O sea, digo, sí, como ejercicio académico está súper interesante. O sea, si pongo ahorita a mis estudiantes a ver, búsquenme una justificación, está muy interesante. Pero ya cuando tiene implicaciones en la vida real, pues prefiero no estar ahí, ¿no? Está cañón. Oye, Sergio, ¿cómo vas de tiempo? Porque, o sea, ya nos extendimos un montón y tienes, obviamente, tu agenda. Falta el tema de migrantes, pero lo podemos dejar para otra ocasión. O sea, también llevamos 45 minutos. Tampoco vamos a hablar 45 minutos de los migrantes, pero... No, si quieres lo comentamos en el contexto de las órdenes. Y creo que aquí, regresando un poco a lo que tú decías, y sí es importante considerarlo, lo que sí veo en todas estas órdenes, más allá de que no veo que ninguna como tal ahorita justifique una acción militar extraterritorial, sí se ve una carga muy fuerte de militarizar el tema de migración. Eso sí, varias de estas órdenes hablan del fenómeno migratorio como una invasión. Y ya, invasión es un concepto que inevitablemente te remonta a hablar de soberanía nacional y militarismo. Hay otra orden que habla sobre el papel del ejército, más bien de las Fuerzas Armadas, en la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos en relación con la migración. Hay órdenes que están enfocadas también a identificar a ciertas personas migrantes también como amenazas a la seguridad nacional. Es decir, sí se ve que está no solo haciendo el tema de migración un tema de seguridad, que eso creo que no nos es extraño. O sea, en los últimos años lo hemos visto desafortunadamente mucho en México, en Estados Unidos y en otros países, tratar el tema de migración como un tema de seguridad, pero además está utilizando ya un lenguaje militar e involucrando directamente a las Fuerzas Armadas en operaciones vinculadas con la migración. Ahí es donde te decía, si estas órdenes como tal, desde mi punto de vista, no implican la autorización de operaciones militares extraterritoriales, sí ves un paso hacia aumentar, o más bien fortalecer esta visión militarista del fenómeno de la migración y el tema del crimen organizado. Sí deja de percibirse ya como algo que se acotaba a un tema administrativo y a un tema de seguridad pública, para convertir ambos en un tema de seguridad nacional. Y entonces ahí sí puedes ver que estás dando un paso hacia una dirección. Que dónde termine esto, no lo sabemos. También todas estas órdenes, básicamente su lenguaje es: instruyo a tal autoridad a que en un plazo de 30 días, 90 días, 10 días, me diga cómo va a ser tal tema, tal objetivo, etcétera. Entonces todavía no son pasos concretos. En los próximos 90 días, que es más o menos los plazos que están dando todas estas órdenes, vamos a ver cómo se instrumentalizan estas instrucciones del presidente ya en cuestiones concretas. Pero lo que sí, exacto, aterrizadas. Pero lo que sí parece ser en el tema de migración es que de entrada llama a una revisión completa de sus procesos de concesión de visas y de los procesos de ingreso a Estados Unidos para endurecerlos. Si esto implica que ya no vamos a poder ir de vacaciones o de compras a McAllen, a San Antonio, a Nueva York,
no necesariamente quiere decir eso, pero sí habla de que se va a endurecer. Y cuando además apunta directamente a México, cuando habla de la frontera sur, cuando habla de la invasión que viene desde el sur, etcétera, o sea, cuando apunta directamente a México, sí podemos anticipar que muchas de estas medidas van a ser encaminadas a hacer más difícil o más estricto el control de la concesión de visas y el ingreso a Estados Unidos probablemente también más complejo y que algunas personas o entidades puedan sufrir sanciones vinculadas del hecho de que se les asocie con que están brindando apoyo formal a una organización terrorista cuando tengamos la lista de qué organizaciones son las que van a quedar como designadas como organizaciones terroristas internacionales. Entonces, en concreto es endurecer los mecanismos y los procesos de evaluación para el ingreso, para la naturalización. Eso está también muy interesante. Está el tema de la naturalización para obtener la nacionalidad estadounidense. Ya de también. por sí no era nada fácil. Sí, pero por ejemplo quita la ciudadanía por haber nacido en el territorio, exactamente. Entonces tienes que ser hijo de, ahora sí que hijo de personas con la nacionalidad. Yo iba a decir hijo de papás, hijo de personas con la ciudadanía estadounidense para poder tú heredarla, ¿no? Sí, y estaba viendo ahí unas discusiones, no me metí tanto al tema de naturalización, pero estaba viendo por ahí unas discusiones si se les podría dar efecto retroactivo o no a estas decisiones. En principio no, es un principio básico de derecho, no le puedes dar efectos retroactivos, pero como decías hace rato, ya podemos imaginar al absurdo. Sí. Exacto, hace 10 años te hubiera dicho que no me gustaba argumentar hacia el absurdo, pero hoy en día la verdad es que ya parece más análisis prospectivo que absurdo. Ya te sirve para... Sí. Sí, tristemente sí. Oye, y nada más del tema de el cierre de fronteras, esta pues designación de facto de México como tercer país seguro, que México dice que no porque tendría que México estar de acuerdo con eso, pero México pues al final recibe a esa gente y demás. O sea, ¿hay algo que pueda hacer México? No, ¿o no? Realmente está muy complicado, porque pues finalmente estamos en la frontera, o sea, estamos al sur de la frontera de Estados Unidos, es el punto de retorno más sencillo. Muchos de los países, muchos de los países que son de la nacionalidad de estas personas que migran, no están dispuestos a recibirles y tal vez es más fácil para esos estados bloquear el retorno de sus ciudadanos porque finalmente tienen que volver vía aérea, ¿no? Vía marítima. Y en el caso de México, pues la verdad es que pues es muy sencillo, es cruzar la frontera a pie. Entonces, inevitablemente, o sea, materialmente, nos toca hacer esa labor. Y creo que aquí México no se equivoca si toma esta vocación humanitaria de acoger a estas personas, porque pues ¿qué más vamos a hacer? O sea, estas personas, las personas que están migrando están en una situación crítica, vulnerable, y sería inhumano pues abandonarles, ¿no? Y además de que tenemos compromisos de derechos humanos, etcétera. Pero pues sí implica una carga para México también, una carga administrativa, una carga financiera. O sea, sí es un reto. Veo poco que podamos hacer. O sea, si deciden retornar a las personas hacia nuestro territorio, aunque eso no sean nuestros nacionales, digo, con nuestros nacionales no tenemos alternativa, tenemos que recibirles. Pero con nacionales de otros estados, pues vamos a tener que recibirles y gestionar con sus estados su retorno seguro. No veo muchas alternativas, la verdad, y es por la situación geográfica que nos toca, realmente, no por otra razón. Ok, pues bueno, Sergio, si quieres, bueno, obviamente la invitación está abierta a que vuelvas, como todos nuestros invitados que vamos a estar teniendo aquí cada vez más, espero, y pues tal vez un buen punto podría ser por ahí, salvo que salgan otros temas, ¿no? O además de que salgan otros temas, pues por ahí de los 100 días de Trump, que ya veamos más aterrizadas estas políticas y demás, podemos ver, reunirnos de nuevo para ver qué ha cambiado, ¿no? Estaría excelente, armamos una mesa de análisis con varios de tus invitados e invitadas de los 100 días. Estaría bueno. Muy bueno, ¿eh? El tercer grado, marca grado, registrada. Tercer grillo. Perfecto, Sergio, pues muchas gracias y pues nos vemos pronto. Excelente, muchísimas gracias, saludos.